Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a profundizar un poquito más en la respiración y cómo podemos, digamos, jugar con nuestra creatividad y nuestra respiración en los estados meditativos. Y vamos a profundizar un poco más de qué puede pasar o qué nos vamos a encontrar cuando empecemos a explorar lo que sucede en nuestro cuerpo. Con la respiración, entonces habíamos hablado que vamos a priorizar una respiración de tipo abdominal, es decir, que nuestro abdomen va a subir y bajar, se va a extender y nos va a permitir ampliar un poco más el espacio de los pulmones que recibe aire oxigenado, y que esto nos va a ayudar a activar el sistema vagal, que es el que nos va a ayudar desde lo fisiológico a entrar en un estado de relajación que nos favorezca el estado meditativo que queremos lograr. ¿Qué pasa con esta respiración? Podemos hacer muchas cosas con la respiración. Una de las cosas es seguir entrenando nuestra atención, pero poniéndole atención a la forma en la que respiramos. ¿Qué pasa con el aire en su recorrido? Ese aire está frío, ese aire está caliente, está húmedo, está seco, nos gusta, el aire trae algún olor. ¿Qué pasa cuando entra en contacto con nuestras fosas nasales, con nuestro aparato respiratorio? ¿Qué pasa cuando llega a los pulmones, cuando los pulmones se empiezan a expandir? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando los pulmones se contraen, el aire empieza a salir y empieza a hacer un camino reverso, por así decirlo, diferente al que ya había tomado cuando ingresó? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando estamos tomando ese aire? ¿Cómo nos sentimos cuando el aire entra? ¿Cómo nos sentimos cuando el aire sale? Y realmente pues no hay un límite. La imaginación es el límite. Podemos ser creativos y podemos también ser curiosos, y en nuestros pequeños momentos de práctica, que por el momento van a ser de 5 minutos, podemos empezar a explorar y a jugar con la respiración y con la atención puesta en la respiración. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que va sucediendo en este cuerpo con el ejercicio de atención que empezamos a hacer en el video pasado. Les recuerdo que habíamos elegido una parte del cuerpo, idealmente una parte pequeña del cuerpo, como por ejemplo el dedo gordo del pie, para empezar a fijar nuestra atención en el dedo gordo del pie, y cuando llegaran imágenes, pensamientos o cualquier cosa que llegara a distraernos, recordarnos que estábamos fijando nuestra atención en otra parte y volver a fijar la atención en el dedo. Bueno, entonces la idea de fijar la atención en una parte del cuerpo es ir progresivamente ampliando la superficie sobre la cual vamos a ser capaces de poner nuestra atención, de modo que vamos a ir integrando cada parte del cuerpo hasta que ya vayamos teniendo la capacidad de sentir la totalidad de nuestro cuerpo, de la cabeza a los pies. Es decir, entonces empezamos por el dedo gordo del pie, vamos a seguir con el pie, vamos a seguir con la pierna y así sucesivamente. Si cuando estemos familiarizados completamente con una parte pequeña del cuerpo, vamos expandiéndola de a poco. Por ejemplo, empezamos con el dedo gordo del pie, entonces seguimos con el dedito de al lado. Si no pudimos mantener la atención en esos dos objetos o en esas dos partes del cuerpo al mismo tiempo, podemos retroceder o tomar una parte más pequeñita de la siguiente parte del cuerpo, algo que sea manejable para nosotros. Recordemos que el proceso de aprender a meditar no es un proceso rígido, nadie nos va a regañar, no va a haber un examen, no tenemos afán tampoco. Cada uno puede ir al ritmo que su atención le permita y que su paciencia le permita. Algunas personas tenemos una capacidad de atención un poco más dispersa y nos es más difícil entrar en este tipo de ejercicios, y nos puede costar un tiempo variable ser capaces de integrar la totalidad de nuestro cuerpo. A mí me costó varios meses, yo creo que alrededor de 6 meses. Hay personas que seguramente van a poder hacerlo muy rápido y hay personas que con seguridad se van a demorar un poquito más, porque todas las personas somos diferentes. Ahora, ¿qué va a pasar entonces cuando logremos integrar todo nuestro cuerpo? Vamos a empezar a recorrerlo de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, como si hiciéramos ciclos: pies a cabeza, cabeza a los pies a cabeza a los pies, por el tiempo que queramos, hasta que nos cansemos o hasta que simplemente sintamos que fue suficiente para nosotros.
Después cuando ya estemos muy familiarizados o seamos muy fluidos con ese ejercicio de ir de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, podemos empezar a explorar cómo es sentir la totalidad del cuerpo como uno solo, con todo lo que tiene, con todas sus sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, ruidos, olores, todo lo que vaya surgiendo, que podamos observarlo todo al mismo tiempo como si fuera realmente una totalidad. Antes de llegar hasta allá, en el proceso de ir expandiendo nuestra atención por las diferentes partes del cuerpo, va a suceder que empiecen a aparecer diferentes cosas o diferentes estímulos en las partes que estemos observando. Va a aparecer algo que es como si una parte del cuerpo estuviera más apagada que el resto, como una sensación de que es más difícil sentirla o de que es más difícil prestarle atención. La idea es que esa sensación vaya desapareciendo y se vaya homogenizando de la manera en la que sentimos todo el cuerpo. Pero entonces vamos a ir despacio y vamos a ir con amabilidad. Cuando detectemos una zona que esté más apagadita, vamos a fijar nuestra atención en esa zona por 1 minuto, permitirnos que pase 1 minuto y si no se resolvió esa sensación de apagamiento, nos vamos de esa zona, fijamos nuestra atención en otra parte y volvemos cuando queramos, las veces que sean necesarias para que se vayan homogenizando todas las sensaciones de nuestro cuerpo. La idea no es obsesionarnos ni ponernos tristes con eso, sino simplemente estoy observando hasta que este fenómeno cambie a la homogeneidad. La otra cosa que puede suceder muy frecuentemente es la aparición de emociones. Las emociones van a llegar y vamos también a observarlas, como si estuvieran pasando en otro lugar, como si le estuvieran pasando a otra persona. Las vamos a observar, nos vamos a permitir sentirlas y si llegan pensamientos al respecto, opiniones, diálogo interno, nos vamos a acordar que solamente le estamos prestando atención a la emoción, solo la estamos observando, solo la estamos sintiendo y solamente estamos prestándole atención a lo que pasó con ella, cómo llegó, cómo se fue, porque en algún momento se va a ir. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar? Hasta que esa emoción se vuelva parte del paisaje, deje de generarnos algún tipo de malestar o de reacción, o hasta que se homogenice o se desaparezca. También van a llegar pensamientos, vamos a hacer lo mismo con los pensamientos, van a llegar, los vamos a observar como si fueran pensamientos o como si fueran algo diferente a nosotros, vamos a observar cómo llegó, cómo se fue el pensamiento y si se crea algún tipo de diálogo externo, vamos a recordar que no estamos ahí y vamos a volver solamente a observar ese pensamiento hasta que él simplemente se vaya o se homogenice o cambie. También van a llegar sonidos de nuestro propio cuerpo, a lo que llamaremos sonidos internos. Cuando lleguen esos sonidos que nos van a acompañar sí o sí, por ejemplo, el sonido del movimiento del intestino, el sonido que hacemos al respirar, el sonido que hacemos al tragar saliva o en algunos casos incluso los sonidos que produce la sangre cuando pasa por los vasos del cuello o el sonido del latido del corazón, es posible percibirlo. Cuando percibamos alguno de esos sonidos, también lo vamos a observar. Nos vamos a permitir observarlo hasta que haga parte como del paisaje corporal del cuerpo, hasta que sea solo una característica más del cuerpo, hasta que deje de ser un foco de interés o a generarnos algún tipo de reacción, de pensamiento o de cualquier otra cosa. Si nos distrajimos, simplemente volvemos. Y también vamos a hacer lo mismo cuando lleguen imágenes. Las imágenes pueden ser recuerdos, pueden ser cualquier tipo de producto de la imaginación, imágenes que van a aparecer dentro de nuestra cabeza. También las vamos a observar, a permitirnos observar qué pasa con ellas, de dónde vienen, hacia dónde se van. Y si nos distraemos, volvemos a la observación hasta que la imagen se diluya, cambie o simplemente deje de importarnos. Todas estas exploraciones del cuerpo se pueden potenciar con nuestra creatividad, nuestra imaginación y nuestra curiosidad. Nada está prohibido, todo está permitido. Recuerden que es un proceso creativo también, un proceso de autoconocimiento en el que podemos darnos la licencia de explorar como cada uno lo sienta, como cada uno lo necesite. Simplemente recordando, lo más importante es que me distraje, me di cuenta y vuelvo a la atención.
Espero que este video les haya servido, que les despierte curiosidad, que les despierte interés por explorar su cuerpo a través de esta herramienta y nos vemos en un próximo video.